Bienvenidos a todos los que observan este espacio de Noticias Coopercom. Aquí que tendremos a un invitado muy especial, exactamente del municipio de Soledad, donde estaremos abordando diferentes temas en materia social, en materia de la recuperación de una cantidad de personas de todo un pueblo que también es importante, y les hablo específicamente de las víctimas. Y hoy aquí en Noticias Coopercom tenemos el invitado, al señor Orlando Montiel, quien es el coordinador de la Oficina de Víctimas del municipio de Soledad. Señor Orlando Montiel, muchas gracias por estar aquí en este espacio y por aceptar esta invitación en Noticias Coopercom. Mateo, a ti muchas gracias, a la comunidad que se conecta de Corpercom, a la comunidad soledeña y del Departamento del Atlántico. Primero decir que en la ciudad de Soledad somos 66,000 víctimas del conflicto armado. Estamos hablando de un municipio dentro de otro. Aproximadamente tenemos un guarismo de 1 millón de habitantes en esta ciudad, y dentro de ese millón el 8% son sobrevivientes del conflicto armado, quizás más, y alrededor de 40,000 migrantes. Si sumamos esa población, son 100,000 habitantes que tenemos en la ciudad más densamente poblada de Colombia. Sí, y precisamente, señor Montiel, arrancando con eso, ¿cómo ha sido ese trabajo con la Alcaldía de Soledad? ¿Cómo ha sido toda esa articulación desde que empezó el mandato de la alcaldesa Alcira Sandoval? Por primera vez, el eje gravitacional, el eje fundamental en un mandato son los sobrevivientes del conflicto armado. Nosotros en el territorio, aparte de esas 66,000 víctimas, tenemos 6,000 víctimas internas, es decir, el 10%. Cuando uno piensa en Soledad, fue receptor de desplazamiento forzado, lo es, pero también hay 6,000 víctimas internas soledeñas netas que hemos visibilizado en esta administración. Estamos trabajando con el goce efectivo de derechos desde el gobierno nacional y cooperación internacional, pero con esfuerzos propios, toda la implementación de la ley de víctimas, la ley 1448-2011. Tenemos un centro regional. Tú me dirás, Mateo, ¿qué es un centro regional? Nosotros en este equipo, al cual saludo, el equipo de la Oficina de Víctimas, estamos trabajando no solamente en la atención a estos sobrevivientes que residen en el territorio soledeño. Aproximadamente el 63% de las personas que nos visitan son víctimas del conflicto armado que van a buscar una solución en la calle 18, número 5169, barrio La Feria, donde está ubicado el Centro Regional de Víctimas, sino que de los barrios hace poquito. Sí, ya está remodelado. Estamos trabajando también junto con la Unidad Nacional de Víctimas en un convenio. Es una buena noticia de esta administración liderada por la alcaldesa. Junto con el gobierno nacional vamos a firmar un convenio para reforzar toda la estructura. Pero a lo que voy, ¿por qué somos Centro Regional de Víctimas? Porque no solamente atendemos al municipio de Soledad. Entonces, de ese 66% que residen, que van al municipio, que van a la atención en el Centro Regional de Víctimas, el resto, los barrios del sur de Barranquilla, asisten al Centro Regional de Víctimas, pero también toda la franja de la zona oriental del Departamento del Atlántico acuden a una atención. Toda la ribera del río Magdalena, la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, e incluso el Calamar, Bolívar, va muchas personas a acudir a una atención en este centro regional. Por eso, nosotros somos catalogados el número 1 en el Departamento del Atlántico en la implementación de las políticas públicas de víctimas, un puntaje de 80,88% por parte del Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Víctimas, que nos dicen están haciendo un esfuerzo con recursos propios, pero también están impactando positivamente las vidas de ese soledeño neto que es sobreviviente del conflicto armado, pero también aquel adoptivo que tiene más de 10 años de residir en el territorio. Sí, fue un destacado porcentaje que pudieron lograr a nivel nacional. Y, señor Montiel, iniciando con todos esos datos y con la formalización de todas estas personas, se hizo una entrega muy importante de cédulas digitales gratis y también las libretas. ¿Cómo fue todo ese proceso y cuántos en total? Nosotros queremos modernizar primero al ciudadano soledeño, aquella persona que tenga un documento de identidad
que no esté vigente, que no sea legible o demás. Estamos trabajando de manera conjunta con la Unidad Nacional de Víctimas, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya hemos entregado más de 200 cédulas digitales. Acabamos de culminar la segunda jornada en el cual vamos a entregar 400 cédulas digitales. ¿Para qué? Para que ese soledeño se sienta orgulloso de portar un documento de identidad, pero también cumplir una medida de satisfacción. Somos el número 1 a nivel nación en entrega de libretas militares digitales, un convenio que también hemos realizado con la administración municipal, con el Distrito Militar 44, el Batallón Paraíso, la Unidad Nacional de Víctimas. Ya llevamos 250 libretas digitales modernas a los jóvenes soledeños y en próximos días vamos a superar la meta de 400. Precisamente en el día de hoy vamos a entregar más carpetas, más documentos al Distrito Militar para entregar esta jornada masiva. Pero me preguntan, ¿por qué es importante contar con una libreta militar? Es importante contar con una libreta militar joven soledeño, atlanticense, porque es la puerta de ingreso al mercado laboral, porque es la puerta de ingreso también para terminar sus estudios técnicos superiores. ¿Cuánto no cuesta una libreta militar en el mercado? Nosotros desde el centro regional a 0 pesos hemos entregado más de 300 libretas y en próximos días superaremos esa meta. ¿Para qué? Para que tenga el joven soledeño, el sobreviviente del conflicto armado, esa de quitarlos de las bandas criminales. Cuando nosotros hablamos de recuperación de goce efectivo de derechos, es sacar al joven que polulan las bandas criminales en el territorio y decirles, vean, acá hay otra opción. Hay otra opción con libreta militar, hay otra opción con educación. Hemos firmado convenios con diferentes entidades del gobierno nacional, con entidades universitarias, con becas. ¿Para qué? Por un lado, libreta, por un lado, educación, pero también ofertas de empleo. Hemos ubicado alrededor de 75 jóvenes este mes. ¿Para qué? Para un tema que se llama empleo sin barreras, que no haya una brecha al joven para ingresar a su primer empleo. Eso lo estamos trabajando en algo que lo hemos catalogado en la Casa Grande de La Paz, como es el Centro Regional de Víctimas. Y es una apuesta, por decirlo así, señor Montiel, de la recuperación de los jóvenes soledeños, ¿no? Con la entrega de cédulas, con la entrega de libretas militares y también dándole ese paso al mercado laboral. Ahora iba a... Sí, Mateo. Aparte de esta oferta robusta que tenemos en el Centro Regional de Libreta Militar, Educación y Empleabilidad, la alcaldesa también nos demandó, la alcaldesa Alcira Sandoval nos dice, ¿por qué no apostarle al deporte por la paz? Hemos entregado más de 400 uniformes a jóvenes soledeños que a través de un balón le hacemos un gol a la no violencia. ¿Cómo el deporte puede prevenir conflictividades? Eso lo estamos realizando todos los fines de semana en los diferentes sectores de la ciudad de Soledad con el padrinazgo de nuestra mandataria y la oficina de víctimas. Sí. Bien tocado ese punto, también por la apuesta en el tema del deporte. Ahora nos vamos para las comunidades, nos vamos para los barrios. Y allí también se ha puesto desde la oficina de víctimas un granito muy importante de arena, y son las ollas comunitarias y las huertas caseras. Ollas comunitarias por la paz es una apuesta interesante de seguridad alimentaria. Cuando nosotros estábamos diseñando el plan de desarrollo, medimos que el 1%, o sea, hay un pobre histórico en el territorio soledeño, pero si nosotros comparamos con los sobrevivientes del conflicto armado, superan los niveles de pobreza, ese pobre histórico. Entonces nosotros estamos nivelando, por decirlo así, en las ollas comunitarias por la paz a ese soledeño neto, porque es que la oficina de víctimas no atiende solamente esas 66,000 almas, sino también en el pan padrino a las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, en una olla comunitaria, ya yo soy catador de sancocho, por decirlo así, llevamos 17 ollas comunitarias a lo largo del 2025 y vamos a continuar. Llevamos una ración de alimento, pero esa ración de alimento también le llevamos la oferta descentralizada del gobierno municipal. Le llevamos lo que acabamos de decir, libreta, cédula digital, el agendamiento ante la Unidad Nacional de Víctimas. ¿Qué es la estrategia Pisando Firme? Pisando Firme es una estrategia mayúscula, precisamente que ataca a los barrios de los 64 sectores que están impactados en la alerta temprana, que también nos dice la Defensoría. Ojo, lleven seguridad humana en el territorio.
toda la estrategia de seguridad que lidera la Fuerza Pública, el Ejército Nacional, la Secretaría de Gobierno, pero también lleven ofertas institucionales. Todos los sábados también la alcaldesa Alcira Sandoval con nuestra secretaría nos dirigimos a los sectores y la olla comunitaria generalmente lo hacemos los viernes, complementando esta estrategia de Pisando Firme. Pisando Firme es catalogada a nivel nacional como una estrategia número uno. ¿De qué? De llevarle soluciones a la población. No solamente, repito, sobrevivientes del conflicto armado, sino el pobre histórico soledeño. Esos 64 barrios ya hemos realizado varios Pisando Firmes desde el año anterior y este año y queremos masificarlo junto, complementarlo con las ollas comunitarias por la paz. Pero también me hablabas de huertas caseras por la paz. Huertas Caseras por la Paz, hemos apuntado en unas entregas de unas semillas porque cuando uno piensa en soledad, primero quitarle el estigma. El soledeño como tal es una persona trabajadora, camelladora, hecha para adelante como todo el departamento del Atlántico. Y en ese estigma hay que desmascarar que nosotros en el municipio de Soledad también hay campesinos. Estamos implementando el punto 1 del Acuerdo Final de Paz, que es la reforma rural integral. Esa reforma rural integral, nosotros nos dicen, entreguen semillas para sembrar. Esas semillas de calidad ya hemos entregado a varias organizaciones campesinas, a nuestros indígenas. ¿Para qué? Para poder garantizar la seguridad alimentaria de nuestro municipio. Y vamos a continuar de manera conjunta con el Comité de Reforma Rural, con las organizaciones de base, pero también con aquel campesino neto y sobreviviente del conflicto armado, esta estrategia para que la gente tenga algo que es muy castizo, los 3 golpes en el municipio. Sí, muy bien, señor Montiel. Y ahí no podemos olvidarlo, y es que van en búsqueda de una paz, de una soledad completamente tranquila, y que no se vulnere los derechos humanos en el municipio soledeño. Y precisamente le hablo de ese Consejo Territorial de Paz y de esos precisos derechos humanos. Nosotros en el territorio soledeño, la alcaldesa fue la pionera siendo concejal, primero en el proyecto de acuerdo de presentarlo al honorable consejo, de tener un consejo territorial de paz, reconciliación, convivencia y derechos humanos. Precisamente el suscrito era consejero de paz a nivel presidencial en la región y trabajamos antes. ¿Cómo se planea la visión de ciudad antes de ser nuestra alcaldesa en un territorio de paz, reconciliación y convivencia? Primero, quitar el estigma. Entonces la alcaldesa impulsó ese acuerdo municipal, se dio vida en esta administración en donde 32 actores sociales no solamente se sientan a hablar de paz, sino también todas las estrategias de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, hablar de entornos seguros, pero también hacer un fondo, que seríamos el número 1 en tener un fondo municipal de paz. Decirle al gobierno nacional, a Cooperación, miren los ojos en Soledad, tenemos todas las características para ser un municipio PEDET. ¿Qué es PEDET? Plan de desarrollo con enfoque territorial. Les hablamos los guarismos, 66,000 víctimas del conflicto armado, quizás más. Fuimos desafortunadamente en el territorio golpeados por la violencia en la época del paramilitarismo. Estamos hablando 2004, 2005, 2006, 2007. Desafortunadamente ahí hay víctimas netas soledeñas, casos de homicidio, desaparición forzada. Tenemos una alerta temprana que es la 022 del 2023 de la Defensoría. Es decir, tenemos todas las características para ser un territorio PEDET o SOMAT, que fueron los territorios o las zonas más afectadas por la violencia, o quizás decirle que necesitamos una reparación colectiva, pero no hemos quedado en el diagnóstico. Nosotros como administración estamos trabajando con el Consejo Territorial en algo que es paz urbana. Todas esas estrategias de muralismo por la paz, seguridad alimentaria, ollas comunitarias por la paz, goles por la paz, cine por la paz, la estamos realizando en el Centro Regional de Víctimas, liderado por la alcaldesa Alcira Sandoval y estos 32 actores de la sociedad civil. Y culmino con esto con referente al Consejo Territorial. Nosotros, a través de esa olla comunitaria, también identificamos cuál es la conflictividad del territorio para así también trasladarles a las diferentes secretarías, hombre, le corresponde esto, en qué podemos trabajar.
comunidad, Estado y llevarle soluciones, obviamente, a los sectores que están afectados en esta alerta temprana. Sí, señor Montiel, usted ahorita había mencionado de la política de exactamente pública de los pueblos indígenas. Ese porcentaje, usted nos dijo que fue el más importante a nivel nacional aquí en el Atlántico. Sí, nosotros tenemos el 80,8% a nivel nacional, somos ejemplar por la implementación de la política pública de víctimas, pero también el de los pueblos indígenas ya hicimos una línea base, una caracterización para identificar cuáles son los pueblos indígenas que residen en soledad. Generalmente se extrapolan y decimos que las personas que son víctimas del conflicto armado generalmente tienen un perfil campesino, algunos tienen un perfil indígena y podemos concatenar esas etnias. Ya hicimos la caracterización, estamos construyendo el borrador del proyecto de acuerdo para presentárselo al Honorable Consejo avalado por el Ministerio del Interior y sería el municipio número 1 en crear las políticas públicas indígenas víctimas del conflicto armado en contexto de ciudad. Eso seríamos pioneros ¿para qué? Para garantizarle a nuestros hermanos mayores, al pueblo zenú, guayú, cancuamo, que residen en el territorio soledeño, también su goce efectivo de derechos. Sí, antes de culminar, señor Montiel, le quería preguntar quizás por un pueblo o por un territorio que no es especial y que no es, quizás mucha gente no lo conoce y no sabe que está ubicado en Soledad. Le hablo específicamente de la isla Cabica. ¿Cómo ha sido la injerencia de la oficina de víctimas ahí? Cabica es un islote que se pegó al territorio. Estamos trabajando precisamente con la Agencia Nacional de Tierra en georreferencial este islote. ¿Para qué? Para poder articular junto con la Secretaría de Planeación todo el tema primero de la seguridad, que tengan su seguridad jurídica de poder contar con su lote, que no los vayan a expropiar, por decirlo así castizo. Nosotros en el Centro Regional de Víctimas y de manera conjunta con la Administración Municipal, UMATA y Secretaría de Planeación hemos desarrollado unas actividades en ese sector. Primero, abundan o coinciden con víctimas del conflicto armado. Miren, con la Unidad Nacional de Víctimas hemos logrado jornadas masivas de entrega de indemnizaciones. Entre eso, personas que residen en esa isla, en la isla Cabica. Más de 300 cartas de indemnización a lo largo del año gestionadas por la Administración Municipal a través de la Unidad Nacional de Víctimas. Eso dinamiza la economía. Pero también a ese campesino neto le estamos entregando la semilla por la paz a estas personas que residen en Cabica. En próximos días vamos a llevar una apuesta muy, muy linda, que es a nuestros niños jóvenes que residen en ese territorio. ¿Para qué? Para trabajar también el deporte por la paz, los goles por la paz, béisbol. Qué bueno que un niño en Cabica también no solamente juegue el fútbol, sino todas las disciplinas que está la Secretaría de Deportes demandando en el territorio. Ese es un territorio que lo queremos mucho y lo queremos hablar de seguridad. Si vamos a hablar de seguridad alimentaria, debemos pensarnos en el islote Cabica, pero también debemos pensarnos en la zona oriental del municipio de Soledad. Es que cuando uno ve la bandera de Soledad, el azul y verde, el verde significa que es la tierra fértil del municipio soledeño. Eso es lo que significa esa franja verde y queremos recuperar en esta administración, hacer el plan de ordenamiento de la propiedad rural y el plan de ordenamiento pesquero. Quedó en nuestro plan de desarrollo y los campesinos son prioridad. Y que hace precisamente parte de toda esa oferta integral de la Oficina de Víctimas de Soledad en coordinación con la Administración Municipal. Estuvo con nosotros el coordinador de la Oficina de Víctimas de la Población Soledeña, el señor Orlando Montiel. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. A ti, Mateo, a Corpercon, a las personas que se conectan, decirles al municipio de Soledad, al Departamento del Atlántico, que trabajamos domingo a domingo por el ciudadano soledeño, por recuperar la paz territorial. La paz no es algo gaseoso, la paz es algo que se construye día a día, y a los sobrevivientes del conflicto armado estamos cumpliendo a rajatabla la ley 1448 de 2011. Y aquí con esto culminamos este espacio de noticias Coopercon, donde aquí tenemos historias, también relatamos noticias y muchos hechos. Nos vemos
en una próxima ocasión.